gracias. Vamos ya directamente al punto primero, al cual empiezo yo, que es hablar del Dios que es espíritu, primeramente, y del Dios que es invisible. Los pasajes que vamos a trabajar son estos que están ahí. Juan capítulo 4, versículo 24, el famoso encuentro de Jesús con la samaritana, cuando la samaritana pregunta, ¿dónde tenemos que adorar? Y unos dicen allí, otros dicen allá, y Jesús le contesta, mira, Dios es espíritu, y importa que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Así que ya no es allí, ni allá, ni acá. Es en espíritu y en verdad. Y ahí vemos la afirmación o la definición de Dios. Dios es espíritu. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible. El Jesús es la imagen del Dios que es invisible. Pasa Jesús. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Moisés vio simplemente la sombra. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Éxodo 3:20. Añadió Dios a Moisés, porque Moisés quería ver a Dios, y el monte Sinaí le pide a Dios, Dios, que te pueda ver. Y Dios le contesta, nadie me ha visto y ha sobrevivido. Entonces dijo Dios a Moisés, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces digo, y lo que queda en el contexto, Jesús, Dios sigue hablando a Moisés y le dice, mira, yo voy a pasar, y después que yo pase, tú puedes mirar y así ves mi sombra o mi espalda, pero mi rostro nadie puede ver. Dice Juan capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesús es la imagen del Dios invisible, la revelación máxima y suprema del Dios invisible. Y por último, Juan capítulo 6, versículo 46, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Así que la Biblia no nos proporciona una definición de Dios así robusta, Pero la aproximación más cercana que tenemos a eso se encuentra en las palabras de Cristo a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Así, bastante sencillo ha contestado Jesús a la samaritana. Al menos esta es una declaración encaminada a decirnos con una sola palabra lo que Dios es. Dios es espíritu. Es que el Señor no dijo simplemente que Dios es un espíritu, sino que es espíritu. La claridad de esta afirmación nos hace ver lo adecuado que es comenzar por discutir esta cuestión de quién Dios es por la espiritualidad de Dios. Entonces, por medio de la enseñanza de la espiritualidad de Dios, la teología insiste en el hecho de que Dios tiene un ser real, enteramente original y distinto del mundo, y que este ser, verdadero o real, es inmaterial, invisible y sin composición o extensión. En la espiritualidad se incluye el pensamiento de que todas las cualidades esenciales que pertenecen a la idea perfecta del espíritu se encuentran en Dios mismo, y que Él es un ser consciente por sí mismo y determinado por sí mismo.
puesto que es espíritu, y el más absoluto y el más puro sentido de la palabra, no hay en él composición de partes. Pasa Jesús por esto. Es decir, si es espíritu, no está dividido en partes, no está compuesto. No se puede como quitar un brazo y, ¿sabes?, dividirlo en dos partes. Un espíritu no es materia, es espíritu. Esa es la idea. Entonces, la Biblia habla de, y uno puede preguntarse, ¿no? Pero la Biblia habla de las manos de Dios, de los pies de Dios. Hemos acabado de leer el texto que habla del rostro de Dios, ¿no? De la boca. Entonces, ¿cómo manejar esos textos? Pues mira, la Biblia cuando habla en estos términos, habla de manera antropomórfica o figurativamente. ¿Qué significa antropomórfica? Antropomorfía, ¿no? Es decir, es atribuir un miembro humano del cuerpo humano a Dios para intentar expresar en lenguaje humano pues, lo que Dios quiere decir o lo que Dios quiere hacer, ¿no? Nada más que esto, es decir, es un lenguaje figurativo, porque Dios es espíritu. Entonces, en ese sentido, no conocemos a Dios al 100%, ni en toda la vida lo conoceremos en su completud, ni siquiera en mitad de lo que es Dios. Entonces, incluso la Biblia habla en un lenguaje limitado, pero que es suficiente para la revelación que Dios quiso compartir con la humanidad acerca de sí mismo, ¿no? La Biblia es limitada en el sentido de que el lenguaje humano es limitado y Dios se comunicó por las Escrituras en la revelación en el lenguaje humano, no limitada en su poder y su autoridad, en su capacidad de enseñarnos aquello que Dios quiere que aprendamos o que el hombre aprenda acerca de él, ¿no? En ese sentido. Pero como dijo Juan al terminar su evangelio, ni si escribiera millones de libros, pues iba a caber ahí todo lo que hizo Jesús y imagina, todo lo que hizo Jesús y lo que es Dios. Es decir, no había libros que pudiera contener. Pero lo que está aquí es suficiente para nuestra salvación y para que lleguemos, para que demos gloria a Él y lleguemos al cielo, ¿no? Bueno, y allí le conoceremos ya cara a cara, sin pecado. Bueno, así que al escribirle espiritualidad a Dios, afirmamos también que Él no tiene ninguna de las propiedades que pertenecen a la materia, como estaba diciendo antes. Por lo tanto, no puede ser discernido por los sentidos corporales, es decir, los sentidos humanos, el tacto, los ojos, el paladar, etc. Pablo habla de él como el Rey eterno, inmortal, invisible, texto que hemos leído, y otra vez como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y aquí mira lo que dijo John MacArthur sobre este texto de Juan 4, versículo 24 en especial. Así que la frase Dios es espíritu es la definición clásica de la naturaleza de Dios. Él es Dios invisible, quien habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios sería completamente incomprensible si no se hubiera revelado en las Escrituras y en Jesucristo. Como Dios es espíritu, es necesario que quienes lo adoren, lo glorifiquen, es decir, la adoración ahí tiene que ver con glorificar a Dios, ¿no?, que es nuestro propósito, pues es necesario que quienes lo adoren verdaderamente lo hagan en espíritu y en verdad.
Y una adoración que merezca ese nombre, es decir, en espíritu y en verdad, ¿cómo tiene que ser? Pues una adoración de este tipo no debe verse coartada por consideraciones del tipo físico. Por ejemplo, el que uno ore en este lugar o en aquel otro lugar, y que sea esa adoración operar en el ámbito de la verdad, es decir, el conocimiento claro y definido de quién es Dios, que se deriva por lo tanto de su revelación especial, las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no vale esto de yo estoy adorando a Dios y no importa exactamente el contenido de esta adoración, porque la adoración tiene que ser en verdad, y la verdad está en las Escrituras. Por lo tanto, cualquier tipo de adoración supuestamente a Dios, que no esté basada en la verdad, o no esté acorde a la verdad, de hecho no es adoración, es cualquier otra cosa. Es una música guay, es un sentimentalismo interesante, bonito de verse a lo mejor, y cualquier cosa semejante, pero menos adoración en espíritu y en verdad. Entonces, aquí es una aplicación práctica, y no estamos hablando simplemente de música, sino que estamos hablando de adoración en términos generales, ¿no? Tenemos que hacerlo en espíritu, es decir, desde nuestro interior, y en verdad, en la verdad. Es decir, que sea algo verdadero de nuestra parte y que sea basado en la verdad, en esos dos aspectos en especial, ¿no? Entonces, en este contexto de Juan capítulo 4, versículo 21, bueno, todo el capítulo 4, en la conversación con la samaritana, el adorará en espíritu y en verdad solo puede significar, a nuestro entender, lo siguiente. Primero, tributar a Dios un homenaje en que participe todo el corazón, todo el ser, todo el corazón aquí en el sentido de que todo lo que es uno. Y segundo, hacer esto en completa armonía con la verdad de Dios, según está revelada en su palabra. Esa adoración, por lo tanto, no solo será espiritual en lugar de material, interna en lugar de externa, sino que también estará dirigida al Dios verdadero, que la Escritura presenta, por supuesto. ¿Lo tenemos? Ese es lo que ahí aprendemos sobre la espiritualidad de Dios, conectado a el hecho de que es invisible, ¿no? Ahí he conectado los dos atributos y he hablado de los dos y uno solo porque están bastante conectados, ¿no? Vale, pasa a Jesús, vamos al tercero. Dios es inmutable. ¿Tienen preguntas sobre los otros dos? ¿Tienes preguntas? Apúntalas. ¿Vale? Vamos al tercero. Dios es inmutable. Pasajes. Primero, Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque claro, estaban pecando tanto que deberían ser consumidos si no fuera la misericordia de Dios y el hecho de que Él no cambia, y por eso mantiene su pacto. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, no lo hará. Ha hablado Él, no lo cumplirá. Las promesas de Dios son firmes, no son papel mojado. Pasa. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ni una coma, ni nada. No hay ni sombra siquiera de variación. Bien. La inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual, pasa Jesús,
por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. En Dios no hay cualquier aumento o disminución, no hay cualquier crecimiento o decadencia en su ser y en sus perfecciones. Su conocimiento y planes, sus principios morales y voliciones permanecen para siempre los mismos. Ningún cambio es posible en Dios, puesto que todo cambio conduciría ¿a qué? A mejor o a peor. Pero resulta que Dios ya es perfecto, absolutamente perfecto. Por lo tanto, son imposibles en Dios por igual las mejoras o las deterioraciones. Él ya es absolutamente perfecto, sus pensamientos, planes y propósitos ya son absolutamente perfectos. Todo es perfecto, y un ser perfecto, con planes perfectos, con propósitos perfectos, con razones perfectas, no puede este ser y sus planes y propósitos cambiar ni para mejor ni para peor, porque el concepto de perfección es perfecto, no hace falta nada más. Ya cuando montas el puzzle y está perfecto, ¿qué tienes que hacer después? Nada. No tienes que sacar una pieza ni poner ninguna otra. Ya está perfecto. No puede mejorarlo. No se puede mejorarlo. No se puede empeorarlo. Ya está. Has terminado, es terminado. Compra otro puzzle, porque ya no da gracia montar el mismo puzzle, ¿no? Bueno, eso era simplemente una comparación pues horrible, pero simplemente para ayudarnos a entender que no hay cambio en Dios, porque no hace falta, no necesita, ya es perfecto. Esta es la idea de la inmutabilidad de Dios. Ahora bien, a lo mejor está pasando en tu cabeza algo como: ya he leído en la Biblia que Dios se arrepiente. No sé dónde, pero me suena que he leído o he escuchado que Dios se arrepiente de haber creado el hombre, incluso hay un tal diluvio por esa razón. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Si aquí estamos diciendo que Dios no cambia porque ya es perfecto y ni mucho menos sus propósitos, ¿por qué me acuerdo que a lo mejor en algunos pasajes dice que Dios se arrepiente, no? Bueno, pasa Jesús. Mira algunos textos. Si no os acordáis dónde están, yo sé dónde están. Yo os traigo, ¿no? Dice Jonás capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, el pueblo de Nínive. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Salmo 18, 26. Cual puro eres puro, y cual perverso eres sagaz. Es una idea, uno puede leer eso y pensar, pero bueno, está cambiando Dios aquí su tratamiento con las personas. ¿Qué ocurre? Pasa. Éxodo 32. Ahora pues déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. ¿A quién está hablando Dios? A Moisés. Porque el pueblo en el desierto se había desviado, y Moisés va a orar al Señor, y Dios dice a Moisés: Moisés, olvídate de este pueblo, venga, voy a destruir todos ellos, y voy a hacer de ti una gran nación. Dice el Señor, y ahí entonces Moisés, ¿qué hace? Moisés ora: Señor, venga, no hagas esto, venga, no hagas esto, Señor, porque ya sabes, tú eres Dios, tú has prometido. ¿Qué dirán las naciones? Como si Dios necesitara ser recordado de algo. Pero bueno, Moisés está orando, porque era propósito de Dios escuchar la oración de Moisés. Y después que termina Moisés la oración, el Señor le contesta: vale, pues venga, Moisés, te escucharé, y ya no voy a destruir la nación.
Ahora bien, el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo, debido a que Moisés oró. Génesis capítulo 6, versículo 6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón, y de ahí vino el diluvio. Pasa más. Entonces, fijaros este texto, 1 Samuel 15, estamos hablando del mismo capítulo. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel, el profeta, diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Ahora bien, ya ves, ¿cómo explicar estos textos? Y 1 Samuel 15, mira, versículos 10 y 11, dice que Dios le había pesado a Dios en su corazón haber puesto a Saúl como rey, porque Saúl había dejado de seguirle y no había cumplido sus mandamientos, y que por lo tanto estaba arrepentido. De hecho, en esa versión que traigo no utiliza la palabra arrepentir, pero en la Reina Valera sí. Dice: el Señor se ha arrepentido de poner a Saúl como rey. Y luego en el mismo capítulo, unos versículos adelante, versículos 28 y 29, dice que el Señor contesta a Samuel, que Samuel dice a Saúl, ¿no? La gloria de Israel, que es Dios, no mentirá ni cambiará su propósito, porque no es hombre para que cambie. Es decir, estamos en el mismo capítulo y supuestamente hay una contradicción aquí, ¿verdad? ¿Por qué? En un primer momento dice que le había pesado a Dios en su corazón y había cambiado, y ya un par de versículos adelante pues dice que Dios no es hombre para que mienta, lo que afirma Números. ¿Y ahora qué hacemos? Ayudarme, venga. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, pasa Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es no confundir inmutabilidad con inmovilidad. Son dos conceptos distintos. Dios es inmutable en su ser, pensamiento, propósitos y promesas, pero está en movimiento. Hasta se acostumbra en teología a hablar de Dios como actus purus, es decir, un Dios que siempre está en acción, actuando. Entonces el propósito creativo estuvo eternamente con Él y no hubo cambio en Él cuando ese propósito se realizó por un sencillo y eterno acto de su voluntad. La encarnación, por ejemplo, tampoco ocasionó en Dios mismo un cambio en su ser o en las perfecciones de Dios, que es otra cosa que dicen, ¿no? Si Dios tomó la forma de hombre al venir Jesús a la tierra, entonces ha cambiado Dios. No ha cambiado Dios. ¿Por qué? Desde la eternidad ha decidido Dios salvar al hombre por medio de la encarnación de su Hijo Jesucristo, que es Dios encarnado. De la misma manera, podríamos hablar de muchas otras acciones de Dios que demuestran que Él está en movimiento, pero no que cambia o deja de ser inmutable en su ser y en sus propósitos. Es decir, todo cambia alrededor de Dios. Cambian las relaciones del hombre para con Él, pero no se efectúa cambio alguno en Él mismo, ni en el ser divino, ni en sus atributos, decretos, motivos de acción, ni en sus promesas. Y lo segundo ya habéis leído. Tenemos de comprender la limitación del hombre al intentar entender y explicar las acciones de Dios y también entender el contexto del lenguaje del Antiguo Testamento. Así como decía que el hablar de las manos de Dios, de la boca de Dios, del rostro de Dios es una antropomorfía, es decir, atribuir aspecto humano a Dios para expresarse en lenguaje humano. De la misma forma, aquí tenemos lo que es
conocido como una antropopatía, es decir, atribuir un sentimiento humano a Dios para expresar en lenguaje humano lo que estaba ocurriendo, ¿no? Aparentemente ocurriendo. Es decir, es únicamente una manera de hablar, de expresarse. Porque claro, aparentemente Dios ha cambiado sus planes allí, ha puesto a Saúl. Después dijo, ya, venga, no quiero más a Saúl, vamos a poner a David. Pero los que estaban mirando aquello en acto, podrían pensar, pero bueno, Dios está cambiando aquí de planes. Pero nosotros que vemos todo el plan, sabemos que ese era todo el plan de Dios. Es decir, no vemos todo el plan, pero ya sabemos cuál era el plan de Dios con Saúl y David. Y miramos hacia atrás y está claro en todas las escrituras que Dios siempre quiso eso. No es que había cambiado entre Saúl y David. Es que siempre quería a David y siempre fue su propósito, de alguna manera misteriosa, pues poner a Saúl antes porque el pueblo había pedido para enseñar al pueblo la lección que ellos tenían que aprender. Que lo que ellos quieren no es bueno para ellos, pero lo que Él quiere, Dios, es bueno para el pueblo. Que es lo que muchas veces nosotros necesitamos aprender también. Lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, muchas veces no es la mejor, sino la voluntad de Dios. Y ahí es cuando aprendemos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Entonces, esas dos cosas son importantes porque a veces vemos Dios en movimiento y da la impresión que está cambiando Dios. No está cambiando Dios, está actuando, está obrando, porque Dios no es un Dios inerte. Está en su plan actuar. Dios es un Dios trabajador, según el profeta Isaías. Está trabajando. Y otra cosa es, el lenguaje humano es limitado para expresar el ser de Dios. Entonces se utiliza de expresiones pues, que conocemos, ¿no? En el caso de 1 Samuel, por el contexto de todas las escrituras, se queda claro lo que he dicho. Siempre fue el propósito inmutable de Dios enseñar una lección al pueblo de Israel. Así podemos ver también con Noé y luego con los distintos textos, como Jonás también, cuando dice que Dios ha cambiado su parecer acerca de Nínive. Siempre fue su deseo cambiar el parecer acerca de Nínive. Por eso ha cogido Jonás y ha metido Jonás en Nínive. Porque si no, no había metido a Jonás dentro del pez para que Jonás fuera allí a predicar. Es que Dios ya lo quería hacer. Pero para Jonás, Dios estaba cambiando. Pero para el mismo Dios jamás fue un cambio. Siempre era lo que había querido hacer. Vale. Si tienes más preguntas, reserva para el final. Dios, porque es infinito, presciente, omnisciente, atemporal, eterno y absolutamente perfecto, ya vio y ve toda la historia. No cambia, por lo tanto, sus decretos, planes, promesas, y Él mismo en su ser, porque ya está perfecto. Es decir, no tiene lógica que hablemos de un Dios perfecto y aceptemos la idea de que Él cambie algo acerca de sí mismo o acerca de sus propósitos, porque si no, no sería perfecto. Y si Dios no es perfecto, ¿qué hacemos aquí adorando? Así que, lo dicho, no hay más que decir a ese respecto. Pasa. Punto 4 y 5. Dios es perfecto en justicia y santidad. Y Dios aborrece el pecado y no tendrá por inocente al culpable. Lo he puesto junto porque están íntimamente conectados esos dos puntos, ¿no? Dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, casi 100, ¿no? Ahí a las puertas. Y mira lo que le dijo el Señor a esa edad. Se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Qué desafío. Pasa. Nahum, capítulo 1, versículo 2 y 3. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira, sí, y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Yo traigo aquí algunos pasajes, pero hay muchos más sobre esos atributos, ¿vale? Sobre la santidad de Dios, por ejemplo. Está en todas las escrituras. Bueno, Apocalipsis 4, 8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pasa Jesús. Y Salmo 5, versículos 5 al 6. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsidad. El Señor abomina al hombre sanguinario e engañador. La palabra hebrea, ser santo, es kadash, derivada de la raíz kad, que significa cortar o separar. Es una de las más prominentes palabras del Antiguo Testamento y se aplica por encima de todo a Dios. La misma idea ha sido traída por las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento: agiazo o hagios. 2 palabras en griego para santidad. Su idea básica es la misma: la posición o la relación entre Dios y alguna persona o cosa. La relación en el sentido de la separación que hay entre Dios por su santidad y cualquier otra cosa. Así que en su significado original da a entender que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. No hay cualquier tipo de no hay forma de mensurar, por así decirlo, de medir la distancia, la separación que hay entre la excelencia y la majestad de Dios y cualquier otra cosa o ser creado. Él está por encima de todo, infinitamente superior. Escapa totalmente a nuestra comprensión. Él es santo en cada cosa que lo revela en su bondad y gracia, tanto como en su justicia e ira. En ese sentido, la santidad divina puede llamarse propiamente la majestuosa santidad de Dios. Segundo, la idea fundamental de la santidad moral de Dios es también la de separación. Pero en este caso es separación del mal moral, es decir, del pecado. Entonces, la santidad de Dios en un primer momento tiene que ver con su propio ser, que está separado de cualquier otra cosa y cualquier otro ser. Y en un segundo momento, que va de la mano de lo primero, es que tiene que ver con la moral, con la ética de Dios. Él está separado del pecado, no tiene comunión alguna con el pecado. Así que usándola en ese sentido, la palabra santidad apunta a la imponente pureza o majestad moral de Dios, su separación del pecado. Pero la idea de la santidad de Dios no es meramente negativa, es decir, separación del pecado, sino que también tiene contenido positivo, es decir, el de excelencia moral o perfección ética. Dios es el ser moralmente perfecto. De esta forma, la santidad moral de Dios puede definirse como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas
morales. Él es de esa forma y exige de sus criaturas también santidad. Sed santos porque yo soy santo. Así que si el hombre reacciona hacia la imponente santidad de Dios con sentido de reconocida insignificancia y temor, esa reacción hacia la santidad moral se revelará haciéndole sentir su impureza y dándole conciencia de su pecado. Es tal Isaías capítulo 6, versículo 3, cuando el Señor se le aparece a Isaías en el templo. ¿Y qué dijo Isaías justo después? ¡Ay, ay, ay, ay de mí! Que voy a morir. ¿Por qué? Soy un hombre de labios impuros, habito en medio a un pueblo de labios impuros, y mis ojos vieron al Señor. No es que había visto al Señor, sino que había tenido una experiencia con Él. Una vez más, el lenguaje humano para describir una experiencia, porque Dios es invisible y no puede ser visto, pero la experiencia que tenía Isaías con el propio Dios, el ser espiritual, en una visión, pues para él era como ver a Dios y ya estaba casi muerto por su pecado. Entonces, una real experiencia con Dios da ese sentido de si puedes quitar el sonido de esto, está bien. Quita el sonido. No he podido, Pobrecito. No sabe cómo hacerlo. Ya te enseño yo cómo hacerlo, justo después. Sí, porque si no te lo voy a enseñar yo. Bueno, entonces, esa es la idea. Cuando uno se encuentra con Dios, cuando uno tiene esa experiencia con Él, ve a sí mismo como pecador y no hay manera. No hay manera de no rendirse y de no, eso que he dicho, ¿no? Prostrarse ante Él. Esa es la idea. Y 3, la santidad de Dios está revelada en la ley moral, implantada en el corazón del hombre, declarada por medio de la conciencia y más particularmente en la revelación especial de Dios, que es las Escrituras, o que son las Escrituras sagradas. Tuvo lugar muy prominente en la ley dada a Israel, por eso el libro de Levítico es llamado el libro de la santidad de Dios. Y habla especialmente el Levítico de la ley de Dios. Sabemos que la ley es santa, pecador es el hombre. Así que aquella ley en todos sus aspectos estuvo calculada para imprimir sobre Israel la idea de la santidad de Dios y para despertar en el pueblo la necesidad de llevar una vida santa, porque la misma santidad que tiene Dios exige de su pueblo. A este propósito, por ejemplo, sirvieron símbolos y tipos como la nación santa, la tierra santa, la ciudad santa, el lugar santo, el sacerdocio santo, porque el propósito de Dios era imprimir santidad en su pueblo, el mismo propósito que tiene hoy. Dios quiere santidad para su iglesia. Y eso significa santidad para nuestras vidas, porque la iglesia somos nosotros. Así que además de esto se reveló en el modo en que Dios premió la obediencia a la ley y castigó a los transgresores con terribles castigos. La más alta revelación de la santidad de Dios nos ha sido dada ¿cuándo? La más alta revelación de la santidad de Dios nos ha sido dada en Jesucristo, exactamente. A quien se le llama el santo y el justo. Hechos capítulo 3, versículo 14. Él reflejó en su vida la perfecta santidad de Dios, porque obviamente, como ya hemos leído, Él es la imagen del Dios invisible, la suprema revelación de Dios a los hombres, digno de gloria y honra por todo siempre. Según un comentarista llamado Langston,
La santidad de Dios es la suma de todas sus cualidades morales o el conjunto de sus perfectas excelencias. Dicho de otra forma, la santidad es la plenitud gloriosa de la excelencia moral de Dios y se constituye así en el principio básico de sus acciones y medidor único y verdadero de sus criaturas. Por esto, sin santidad, nadie verá el Señor, según dice Hebreos. Porque la santidad de Dios es el medidor de sus criaturas. Menos mal ha venido Jesús, para que por medio de nuestra fe en Él podamos recibir justificación y santificación, porque lo ha hecho por nosotros. Y por esto a día de hoy podemos ser santos, seguir buscando la santidad y recibir la plenitud de la santidad en los cielos. La santidad determina, por lo tanto, lo que quiere Dios de su creación, santidad. Así Dios exige santidad, porque la naturaleza de Dios es absolutamente y totalmente opuesta al pecado. Se concluye así que la santidad de Dios es la base moral del universo por medio de la cual juzgará a todos. Por eso sin Cristo no hay posibilidad ninguna. Pasa. Hablando de la justicia de Dios ahora. Comentarista llamado Shedd habla de la justicia de Dios como de una forma de su santidad. Strong la llama simplemente santidad transitiva, la justicia de Dios, conectando las dos, ¿no? Para Langston, la justicia de Dios solo se comprende debido a su santidad. La idea fundamental de la justicia entonces es la de estricta adhesión a la ley santa y perfecta de Dios, y constituyen el modelo más elevado que es posible, por medio del cual todas las otras leyes tienen que ser juzgadas. Por eso santidad y justicia están conectadas. Así que se ha hecho por regla general una distinción entre justicia absoluta de Dios y la relativa. ¿Qué es la justicia absoluta de Dios? Aquella rectitud de la divina naturaleza en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo. Es decir, igual hemos visto en la santidad de Dios, aquí la justicia. Dios es absolutamente justo en su propio ser, en sí mismo. Y luego la justicia relativa de Dios, y relativa aquí no porque cambia, sino porque está sujeta a su voluntad. Es decir, es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. Entonces, una tiene que ver con su ser en sí mismo y otra tiene que ver con la forma como trata el pecado. Pasa. Luego hablamos de justicia gubernativa de Dios, aquella que Dios despliega como gobernante de buenos y malos. En virtud de ella, Él ha instituido un gobierno moral. Vaya mosca. La mosca de la tierra. Hay una sola, pero... La justicia sobre ella. Una sola mosca, pero... La maté, está aquí. Ella puede hablar tranquilamente. La justicia gobernativa de Dios, aquella que Dios despliega como gobernante de buenos y malos. En virtud de ella, Él ha instituido un gobierno moral en el mundo e impuesto una ley justa sobre el hombre, con promesas de recompensa para el obediente y advertencias de castigo para el transgresor. Es decir, Dios gobierna al mundo por medio de su justicia. Y como gobernante de buenos y malos, despliega justicia sobre todos, sin excepción. Por eso dice las Escrituras que todos los seres humanos han de comparecer ante el tribunal de Cristo. Esto en el juicio final. Justicia distributiva de Dios.
se acostumbra a utilizar esta expresión para designar la rectitud de Dios en la ejecución de la ley. Se relaciona con la distribución de las recompensas y los castigos. Pasa. Aquí, ¿cómo es esta recompensa de bendición y castigos, no? Remunera a Dios de manera positiva, es decir, se manifiesta esta justicia en el reparto de recompensa de los hombres y a los ángeles, los galardones, las recompensas que nos prometen las Escrituras que recibiremos los que están con Cristo en el cielo. Dice Hebreos que Moisés se mantuvo firme como viendo lo invisible porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Sabía que iba a recibir una buena recompensa de parte de Dios. Y luego está la justicia retributiva de Dios de manera negativa, en el sentido de que se refiere a la aplicación de las penas. Es una manifestación de la ira divina. El día de la ira de Dios, el juicio final. Por eso dice Hebreos, horrible cosa es caer en las manos del Dios airado. Y eso ocurre cuando uno muere sin Cristo. Pasa. Pues he adelantado un poquito esta parte para que terminemos hoy. Lo que he pensado en terminar hoy. Cuarto y quinto, Dios es perfecto en justicia y santidad y aborrece el pecado y no tendrá por inocente al culpable, lo que estamos viendo. De esta forma se queda claro lo que dice la confesión de fe nuestra. Dios es absolutamente y perfectamente santo y por esto mismo aborrece el pecado y exige santidad. De la misma forma y totalmente conectado a su santidad, Dios es absolutamente y perfectamente justo y por esto mismo no tendrá por inocente al culpable, sino que ejercerá justicia remunerativa y retributiva a todos los seres y a toda la creación. Vamos caminando hacia los dos últimos. Dios es infinito en poder. El mismo pasaje que hemos leído antes. Yo soy el Dios Todopoderoso, dijo Dios a Abraham. Pasa. Según un comentarista llamado La Cueva, infinito significa no limitado. A Dios no lo limita nada ni nadie. No lo limita su esencia porque es perfecta. No lo limita su naturaleza porque es espíritu. No lo limita el espacio porque es inmenso, no en el sentido de ocupar espacio, sino en el sentido de que no puede ser mensurado. No lo limita el tiempo porque es de eternidad a eternidad, es Dios. Pasa. Entonces, en ese sentido, es omnipresente. Y por omnipresencia no se debe entender que Dios llena el espacio como si fuera una materia, porque es espíritu. La idea es que Dios está distribuido, la idea de que Dios está distribuido por todo el espacio no es bíblica, sino materialista. Tampoco debemos entender la omnipresencia como si Dios estuviera en todo, porque eso tampoco es bíblico, eso es panteísta. Dios no está en el árbol, Dios no está en los perros, Dios no está en todo lo que existe en la creación, porque Dios no es materia y Dios no se divide para estar en diferentes partes, no. La idea de omnipresencia de Dios no es esta, y es la que muchos tienen. Pasa. ¿Cuál es la idea de omnipresencia? La verdadera idea de la omnipresencia de Dios es que Él actúa con la misma facilidad con que piensa y quiere, porque a Dios no lo limita ni el espacio ni el tiempo. A ver, un ejemplo, una comparación para entender un poco mejor es el pensamiento, por ejemplo, nuestro pensamiento, ¿no? Tú puedes pensar sobre estar en Honduras, por ejemplo. No estás allí, pero puedes pensar en estar allí. O en cualquier otro sitio. ¿Por qué? A tu pensamiento no lo limita ni el espacio ni el tiempo.
Con tu pensamiento puedes ir a cualquier lugar, con tu imaginación. Ahora bien, los pensamientos de Dios y la imaginación de Dios, pero no solo sus pensamientos, sino el mismo ser de Dios, es decir, el mismo Dios, puede ir a cualquier lugar, estar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier momento, porque no lo limita el espacio ni el tiempo. Esa es la idea. Tiene todo el conocimiento y está tan relacionado con todo que habiendo necesidad o deseando actuar, lo hace instantáneamente, es decir, así, al momento, menos de eso. No tiene esfuerzo adicional para ello, no hace falta. No hay lugar distante para él. En nuestro lenguaje es como si todo estuviera delante suya, todo el tiempo, sin limitación. Esa es la idea. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? No hay manera. Es omnipresente. Pasa. Ya no voy a leer todo. Jeremías 23, 24. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. No puedes. Nadie puede esconderse del Señor. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pasa. Vale, pues ahí terminamos una vista de pájaro sobre la omnipresencia de Dios. Y ahora una vista de pájaro sobre la omnipotencia de Dios. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Es el hecho de que Él puede todo, tiene todo poder. Y podemos pensar en omnipotencia moral, es decir, Dios es tan poderoso que no puede practicar el mal y ni siquiera puede ser tentado, y también tiene todo el poder para practicar todo el bien. Como dice las Escrituras, Dios no puede mentir porque no es hijo del hombre para que mienta. Pero se suele ver esto como algo que Dios no puede hacer, más bien es algo que Él puede hacer, es decir, Él puede mantenerse perfecto. Él tiene todo el poder, es el único que puede mantenerse perfecto. Esa es la idea de la omnipotencia moral. Y luego la omnipotencia física, que es normalmente la que pensamos cuando hablamos del todo poder de Dios, ¿no? Que Él puede hacer todas las cosas y lo que es creado, ¿no? Él tiene todo el poder sobre todo lo creado, sobre todo lo físico. No hay piedra que Él no pueda moverla, esa es la idea, ¿no? Es decir, no hay nada físico que Él no pueda realizar, porque es su creación. Pero yo quise mencionar aquí las dos ideas de omnipotencia, ¿no? La omnipotencia física normalmente lo tenemos bastante claro, pero esta otra, la moral, es bastante interesante de pensar. Es decir, Dios es tan poderoso que Él puede hacer todo lo bueno que quiera, y de hecho lo hace. Entonces, dos pasajes, ¿no? El de Isaías 43, 13. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿quién lo impedirá? Si Dios quiere, nadie puede impedirlo. Y aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Es un texto muy especial para mí porque se relaciona con mi propio llamamiento. ¿Habrá algo imposible para mí? Decía Dios a Jeremías. Y en el contexto de mi llamamiento hace muchos años, yo pensaba que el imposible era que yo fuera a hacer algo para Dios. Pero no hay imposible para Dios. Y mira, por dónde ha salido la cosa que hoy estoy aquí. Pasa. Dios es infinito en sabiduría. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber, es el Señor, y a Él toca pesar las acciones. El Señor cuenta el número de las estrellas y a todas ellas le pone nombre, porque tiene todo el conocimiento. Pasa, Jesús.
Pues ahí, Señor, tú me has escudriñado, conocido, tú conoces mi sentar y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, y el Salmo 139 es precioso en ese sentido de enseñar estos dos atributos de Dios, su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia, ¿no? Pasa. Aquí podemos ver lo que Berkhoff, un teólogo, llama de los atributos intelectuales de Dios, que tiene que ver con su conocimiento y su sabiduría. ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Y mira lo que dijo Pablo en Romanos 11. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Ese texto no te da algo en el corazón del tipo, wow, pero Dios, qué grande es, qué maravilla, qué conocimiento, es que es una fuente inagotable. ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Es que no hay otra cosa que hacer sino darle gloria por todo siempre y eternamente. Pasa. Entonces, como estaba hablando, ¿no? Esto tiene que ver con los atributos intelectuales de Dios, su conocimiento, su sabiduría. Su conocimiento es todo conocimiento, y por eso en ese sentido es omnisciente. El conocimiento que tiene Dios difiere de muchas maneras del conocimiento que tiene o puede llegar a tener el hombre o cualquier otro ser. Su conocimiento no es obtenido de fuera, sino que es innato, es decir, viene de él mismo, inmediato. No es resultado de observación, de aprendizaje o un proceso de educación o razonamiento. Siendo perfecto, es también simultáneo y no sucesivo, de manera que ve todas las cosas en su totalidad, no poco a poco o no una después de otra. Todavía es conocimiento completo, enteramente consciente, en tanto el del hombre es siempre parcial, frecuentemente confuso y a menudo fracasa en llegar a plena luz del saber. Dios no ha sentado en un banquillo de un cole para aprender las cosas. Es innato, es de dentro, viene de él mismo. Por eso es perfecto, su conocimiento. Pasa Jesús. Pasa. Vamos a dejar esto. Pasa. Y por otro lado es omnisciente, porque tiene Dios no solo el conocimiento que tiene Dios no solo es perfecto en sí mismo, sino también en su alcance. Es un conocimiento perfecto porque lo conoce todo, pero también alcanza todo. Tiene todo el conocimiento. Por eso se llama omnisciencia, porque lo abarca todo. Pasa también. Ya ves que hay muchas cosas. Y por último, la idea de presciencia de Dios. El hecho de que Dios ve antes y conoce antes. Es el conocimiento anticipado que tiene Dios de todo, incluso de las libres acciones de los hombres, por consiguiente de los eventos condicionales. Aquí hay una discusión y una crisis muy grande. Podemos entender cómo Dios ejercita su presciencia en donde las cosas acontecen en necesidad, pero encontramos difícil concebir esa presciencia acerca de las acciones que el hombre origina libremente. Es decir, la discusión es entre las decisiones libres que los hombres hacen y el hecho de que Dios tiene conocimiento anterior a todas las decisiones. Así que hay quienes negan la libertad humana y hay quienes negan la presciencia de Dios sobre las libres decisiones del hombre. Ya vamos terminando y no tenemos mucho tiempo, pero las escrituras muestran claramente que Dios tiene completa presciencia de todo
igual que el hombre tiene libertad humana, por así decirlo, ¿no? O es responsable por sus decisiones, de alguna forma. Y la discusión está en cómo conjugar las dos cosas. Sí, pasa. Creo que eso está repetido ahí. Vale, y por último terminamos con esta frase, entonces, para intentar más o menos lanzar un poquito de luz sobre esa discusión, y terminamos. Y dice este hombre llamado Dr. Orr, que dice: existe una solución a este problema, aunque nuestras mentes no pueden comprenderlo. De hecho, la mía no puede. Esa solución en parte, dice él, y no sé si es por ahí, pero bueno, es una sugerencia suya, consiste no en negar la libertad, sino en un concepto revisado de libertad, porque la libertad, después de todo, no es arbitrariedad. Hay en toda acción racional un porqué para actuar, una razón que decide la acción. El hombre verdaderamente libre no es el dudoso e indefinido, sino aquel que hallamos digno de fiar. En resumen, la libertad tiene sus leyes espirituales y la mente omnisciente las conoce bien. Pero tenemos que reconocer que hay un misterio. Muy bien, pues terminamos aquí. Pasa, Jesús. Pasa. La sabiduría de Dios pasa. Unos pasajes sobre la sabiduría de Dios y terminamos. ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿O os he llenado de mucha información y ya no os acordáis de nada? Se queda tan claro que no hay duda. Ahora practicamos. Dice que Dios es espíritu, pero dice en un pasaje, este es el misterio de la piedad, que Dios fue visto en carne. Entonces vemos la faz, lo que vemos de Cristo, vemos a Dios en carne. Sí, claro, la forma de ver a Dios es en Cristo. En Cristo, a través de Cristo. En el sentido, los que vieron de manera literal, tuvieron este privilegio, pero bueno, han sido por esto los que tenían autoridad, o los que han tenido autoridad para escribir el Nuevo Testamento, los que han visto a Cristo literalmente. Por eso, como hemos visto antes, en la doctrina de la Biblia, será uno de los requisitos para que el libro o la carta tuviera autoridad de inspiración. Antes he puesto un versículo que yo alguna vez he escuchado a algún hermano decir que muchos hermanos se piensan que el Señor castiga. Y antes he puesto un versículo bien claro que la palabra lo pone que Dios castiga. Sí. Pero es que el castigo, yo lo veo así, me corrige si no es así. Pero yo no creo que es que Dios castigue, sino que es que Dios es justo. Entonces, está haciendo justicia por lo que tú has hecho. Entonces, tú eres consecuente de lo que has hecho tú, no que el Señor te esté castigando. No tengas miedo de decir que Dios castiga, porque sí está escrito. Pero, ¿me explico? Sí, pero es que en alguna ocasión dice, es que algunos cristianos piensan que Dios castiga. Y entonces le dije, pero que no castiga. Es que no me has escuchado. No tengas miedo de decir que Dios castiga, porque acabamos de leer. Te lo pone. Claro. Castiga. Entonces ya está. Si castiga, castiga. Tienes que entender la forma como lo castiga. Pero decir que no castiga no es verdad. Es mentira. ¿Por qué castiga? Porque un ser justo tiene que castigar el pecado. Si no, no sería justo. Eso es así de sencillo, porque podríamos cambiar el nombre de castigar por punir, por dar lo que merece, pero todos vamos a lo mismo. La palabra pone castigo. Habrá un juicio
y los que tengan que pagar, pues pagarán. Por eso la gente va al infierno, porque es un castigo. ¿Qué es el infierno? Castigo eterno. Eso es el infierno, un castigo eterno. Entonces, para no recibir el castigo eterno, hay que creer y entregar la vida al que ha recibido el castigo de Dios en la cruz del Calvario, en lugar nuestro. Ese es el tema. El que no quiera recibir el castigo eterno por sus actos, tiene que entregar su vida a Jesús, el cual en la cruz ha recibido el castigo y la ira de Dios por los pecados de los hombres a los cuales han creído en él. No sé si me explico. Entonces, sí que Dios castiga, pero no es del tipo, mira, te pongo ahí como hago con Hugo, no, mira, quédate ahí sentado 15 minutitos para reflexionar y pensar en lo que has hecho, estás castigado. A veces pensamos castigo de esa forma, ¿no? Como hacemos con los niños. Bueno, tiene que ver porque el niño ha hecho algo malo y estamos castigándole para que aprenda. Tiene que ver en ese sentido, pero cuando digo que no es así, es que es mucho más serio, es que es mucho más grave. No es simplemente un castigo que nos deja en el banquillo un par de minutos y ya, pues, luego nos saca de ahí y venga a seguir jugando. No, es que si no entregamos la vida a Cristo, nos quedamos ahí en el banquillo del infierno toda la eternidad. Castigo eterno. Consecuencias también del pecado, Y luego pues, las consecuencias del pecado son castigos naturales, por así decirlo, ¿no? Es decir, Dios ya lo ha dejado ahí. Es decir, si uno peca, pues recibirá las consecuencias de su pecado aquí mismo, y pueden ser diferentes consecuencias de acuerdo con la cultura y la vida de cada uno. Pero yo estoy hablando aún de un castigo más grande. ¿Por qué? Es el castigo eterno, que es consecuencia del pecado mismo. Es que la gente tiene miedo de los castigos que reciben o pueden recibir aquí en la vida, ¿no? Pero el peor castigo es el eterno. Y que por supuesto lo que hacemos aquí en la vida nos llevará a él si no hay arrepentimiento y fe en Cristo. Pero lo peor no es lo que ocurre aquí. Lo peor es lo que puede ocurrir en la eternidad. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Es santo y exige santidad. Nadie verá al Señor sin santidad. Entonces, tengamos miedo de las consecuencias del pecado aquí y más miedo aún de las consecuencias en la eternidad. Pero mejor que tener miedo o seguir teniendo miedo es rendirse y venir a Cristo para seguir lo que Él quiere. Ya está resuelto. Ahí ya no recibirás el castigo porque Cristo ha recibido por nosotros. Pero buena pregunta. ¿Algo más? Sí. Yo he visto Lucia ahí apuntando algunas cositas. Sí, pero lo que pasa es que se me ha olvidado. ¿Estás tímida ahora? No. No. La inmutabilidad y lo otro que has dicho, que no me ha dado tiempo de... Tantas cosas he dicho, ya has visto, ¿no? Y ¿De inmovilidad? eso. Te quería preguntar sobre Isaías 38, cuando Ezequiel, o Dios añade a Ezequiel 15 años más, cuando Isaías le da la noticia y llora. Entonces podemos decir que eso está en el plan de Dios, Claro, pero es la forma de escribirlo para que lo podamos entender. claro. Sí, exacto. Lo has entendido bien. La respondió sola. Ha preguntado Nada, por eso. Juan Pablo. Querías una confirmación. Sí, sí, porque claro, es verdad que en muchos versículos se dice. Entonces, ¿Eso qué es, no? Claro, y dice, bueno, Dios no miente ni se arrepiente, ni entonces, ¿por qué sale, llora? Claro, muchas veces dice, bueno, el Señor ha escuchado su clamor y ha tenido misericordia, pero ya estaba decretado. Sí. Eso no quita la oración. A eso voy.
Eso no quita la oración, que Moisés tenía que orar, que Isaías tenía que orar. Pero esa es la forma que ha elegido Dios de actuar. Hablo que Jesús nos santifica, pero eso no quita el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros de buscar la santidad, porque esta es la forma que ha elegido Dios de hacernos santos. ¿Sabes? Entonces, hay ahí una cosa que no hace falta entender. Hace falta simplemente comprender que es así. Es como lo que estaba diciendo por último aquí acerca de la responsabilidad y de la presencia. Hay misterio que aún no llegamos a comprender completamente, pero la oración tenemos que hacerla. Porque ha deseado Dios y quiere Dios que sea por ahí. A eso iba. Vale. Porque sí, está ya decretado, por mucho, nosotros vamos a recibir lo que está decretado. Dice que Ahora, el medio para recibirlo. el pueblo Pero el medio para recibir es este. Entiendo. Ahora, otra cosa ahí también es que iba a decir, que la Biblia, aunque sea un libro sagrado, es un libro sagrado y inspirado por Dios, etcétera, como ya lo hemos visto, pero esto está escrito por hombres. Los autores fueron inspirados, pero el lenguaje es humano. Entonces, claro, la forma de expresarse era la que conocían. No es un idioma de ángeles, no es un idioma divino, son palabras humanas inspiradas por Dios, pero humanas en el sentido de que se utilizaron de lo que podían. Por eso hablo de antropomorfía, antropopatía y todo ese tipo de cosas que son formas de expresarse en literatura. No es un libro de literatura como tal, pero es literatura porque está escrito en lenguaje humano, aunque sea divino. Entonces, hay que comprender esto también, ¿no? Porque uno se lo toma de la siguiente forma. No, es un libro divino, entonces pues, estos errores de lenguaje no deberían haber. Eso no es así. El lenguaje humano está ahí. Entonces, claro, pues hablaban desde su conocimiento. Cuando dice que la tierra, por ejemplo, es plana o algo así, ¿no? Es que no tenía el conocimiento que la tierra es un globo. Sí. ¿Me explico? Sí. Bueno, vamos a terminar, ¿no? Y ya me he pasado un poquito de la hora que tengo deseado terminar a las 8:30 y nos hemos pasado ahí. Pero bueno, hemos podido contestar unas preguntas. Y ya si tenéis más, pues no pasa nada que hablamos más sobre esto. ¿Quién puede pasar aquí a orar? Nos ponemos en pie. Gracias por aquí.